José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II. Fue un revolucionario peruano, líder de la revuelta indígena más importante contra la colonia española en 1780 en el Perú, el cual fue considerado como el inicio de las luchas independentistas. Fue descendiente de la realeza inca. Fue curaca de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Adoptó el nombre de Túpac Amaru II y encabezó la más formidable revolución indígena de la época colonial, en protesta por el maltrato que recibían los indios por parte de los corregidores. Nació el 19 de marzo de 1738, durante el Virreinato del Perú. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se casó con Micaela Bastidas, con quien tuvo 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Durante un tiempo se dedicó al negocio del transporte entre las localidades de Tungazuca, Potosí y Lima, para lo cual contó con un contingente de varios centenares de mulas. Túpac Amaru II hablaba castellano, quechua y latín. Tuvo una gran solidaridad con los pobladores indígenas que sufrían la excesiva explotación de los españoles en las minas, obrajes y repartos mercantiles. Asimismo, protestó contra las reformas tributarias que implantó el visitador Areche en 1778. A finales del siglo XVIII, la dinastía de los Borbones inició una política de reformas administrativas y económicas que en América consistían esencialmente en incrementar la explotación indígena. Túpac Amaru II presentó ante la Audiencia de Lima un petitorio para aliviar las condiciones a las que eran sometidos los indios. Su reclamo no fue escuchado y comenzó a preparar lo que sería la insurrección más extraordinaria de Sudamérica. El 4 de noviembre de 1780 inició una gran rebelión anticolonial. Durante la gesta murieron 100,000 indígenas que batallaron con gran fortaleza. Ganó la batalla de Sangarará y estuvo a punto de tomar el Cusco, pero fue traicionado por Francisco Santa Cruz, quien lo entregó a las autoridades virreinales junto con su familia. Tras su captura fue sometido a torturas, tratando de conseguir los nombres de las personas que habían ayudado en su lucha. Sin embargo, Túpac Amaru II no delató a ninguno. Solo dijo: "Nosotros somos los únicos conspiradores. Vuestra merced por haber agobiado al país con exacciones insoportables, y yo por haber querido librar al pueblo de semejante tiranía". Tras obtener esta respuesta, el visitador Areche mandó ejecutar a su esposa e hijos en presencia de Túpac Amaru II. A Túpac Amaru II le cortaron la lengua y le ataron sus extremidades a gruesas cuerdas para que 4 caballos tirasen de ellas y procedieran a descuartizarlo cuando aún estaba vivo. Pero los caballos no pudieron hacerlo, no consiguieron descuartizarlo. Al no poder lograrlo, ordenaron su decapitación. Tras su muerte, enviaron partes de él a cada pueblo de las zonas que se habían sublevado en contra de la corona española, para que sirviera de ejemplo en caso alguien intentara sublevarse. Ya sabía lo que le ocurriría. Túpac Amaru II murió el
18 de mayo de 1781, a los 43 años. Posterior a la ejecución, un decreto del visitador general Areche prohibió el uso de la lengua quechua, las ropas indígenas y la mención o conmemoración de la cultura inca y de su historia. Dato curioso, su hijo Fernando, por ser un niño, no fue ejecutado, pero fue condenado al destierro en África. Fue obligado a presenciar el suplicio y muerte de toda su familia y, a pasar por debajo de la horca de los ejecutados, lanzó un grito aterrador, grito que por muchos años repercutió en el corazón de todos los asistentes, acrecentando su odio contra los opresores. Fue este grito la sentencia de muerte de la dominación española en América del Sur. Fernando, de 10 años de edad, fue desterrado a África con órdenes de prisión perpetua. No obstante, el navío sufrió desperfectos y acabó en Cádiz, siendo encarcelado en las mazmorras de la ciudad. El virrey Agustín de Jáuregui sugirió que no fuera enviado a África, sino a España, por temor a que alguna potencia enemiga lo rescatara. Fernando falleció en España en 1798. Túpac Amaru II es el precursor de la independencia en el Perú. Y esta fue la historia de Túpac Amaru II, el caudillo indígena que lideró la mayor rebelión anticolonial de Hispanoamérica en el siglo XVIII. Sus últimas palabras fueron: "Volveré y seré millones". Fue una revolución muy violenta. Los rebeldes casi toman el poder. Tras la muerte de Túpac Amaru II, continuó la rebelión, el cual fue dirigida por el primo de Túpac Amaru II, llamado Diego Cristóbal y Túpac Katari. Túpac Amaru II, símbolo de lucha en el Perú, luchó en contra de la explotación indígena y murió luchando por sus ideales. Suscríbete a nuestro canal, dale like, comenta y comparte nuestros videos. Somos Ángel y Yuriana Bautista. Gracias por vernos.